Continuamos con la identificación de las variables, que son los fenómenos que vamos a estudiar, que estamos relacionando en la investigación. Señalando cuál es la categoría de cada una de estas variables. Puede ser independiente, puede ser dependiente, puede ser cualitativa, cuantitativa, etcétera, ¿no? Y asimismo vamos a realizar lo que se denomina la operacionalización de las variables, ¿no? La cual la realizamos con el objetivo de poderlas medir especialmente, ¿no? Aquí vamos a identificarlas, vamos a conceptualmente y también operacionalmente, de tal manera que sea fácil de medirlas a efectos de poder realizar la investigación. Esta tablita nos sirve en práctica para la operacionalización de las variables, ¿no? Es la denominada matriz de operacionalización de las variables. Tenemos en primer lugar el nombre de la variable, ¿no? Aquí va el nombre de la variable. Se hace por variable, ¿no? Puede ser variable 1, variable 2, variable dependiente, variable independiente, según sea el caso. Pero también puede tener una sola variable. Aquí va el nombre de la variable. Luego, una definición conceptual, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que significa? Lo que está en el... Lo que realmente es ese fenómeno. Y se debe de colocar aquí igualmente de dónde hemos sacado ese concepto. Lo que dice el diccionario, lo que dice un investigador, por ejemplo, fuera aquí, la variable fuera motivación o clima laboral. Entonces tenemos que poner aquí el concepto de motivación. ¿Y quién lo dice? Esa es la definición conceptual. Ahora, la definición operacional, la forma como vamos a medir esta variable. Para eso nos sirve las dimensiones. Recuerden que encontramos eso en la teoría, ¿no? El concepto, y vamos a encontrar sus dimensiones. Y las dimensiones le vamos a poner indicadores, la forma como vamos a medir. Y para eso nos sirven los instrumentos, text, etcétera, ¿no? Que son los indicadores de cada dimensión. A través de los indicadores vamos a observar y medir las variables y poderlas, ¿no? Realmente observar, medir y poder sacar las conclusiones, ¿no? Y esto está en el marco teórico. En el marco teórico vamos a sacar las dimensiones y la forma como lo vamos a medir, porque ahí muchas veces dice, ¿cómo medir el clima laboral? La teoría dice, ¿cómo medir el nivel de la motivación, etcétera? Según el fenómeno, según la variable que estamos investigando. Luego tenemos, por otro lado, los indicadores, ¿no? Los parámetros que vamos a utilizar para medir las dimensiones, dentro de las dimensiones, las variables. Cuando la variable es compleja, se utilizan las dimensiones. Cuando es simple, de frente le ponemos indicadores. Y la escala de medición depende de la naturaleza de las variables, nominal, ¿no? Sin ningún orden establecido, ordinal, de un orden menor a mayor, etcétera. De intervalo, cuando tiene el cero irreal, o de razón, cuando el cero es real, ¿no? De intervalo, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de grados Celsius y grados Fahrenheit, que el cero es irreal ahí. Una cosa es el cero en Celsius y otra cosa el cero en Fahrenheit, ¿no? No es el mismo. Entonces a eso se refiere de intervalo de razón. Después con los ejemplos uno entiende mejor estos conceptos. Ahí está. Escala de medición, diferentes niveles, nominal, categorías dicotómicas, o por ejemplo, género o sexo, hombre y mujer nada más. No hay ningún orden establecido, es nominal. Esto corresponde
a esta última parte, a la escala de medición. Ordinal de menos a más, un ejemplo. Intervalar, ahí está, el cero arbitrario y el cero real, ¿no? Recuerden aquí que aquí es un cero, ¿no? Arbitrario. Acá es un cero real. La o llamada, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de aquí. Operacionalización de las variables. Vamos a traducir la variable expresada en lenguaje teórico a una operacional en lenguaje empírico para poderla medir. Lo que es definición conceptual, lo que es la dimensión, lo que es la definición operacional, lo que son los indicadores, ¿ya? Los indicadores está compuesta de items o preguntas, ¿no? Ya vienen ahí las preguntas. Los indicadores. Pues tenemos, esta es la manera de operacionalizar las variables. Nos piden la matriz de operacionalización de variables. También hay llamada matriz de consistencia, que es otra, son varias matrices que se realizan en la investigación. Solamente aquí vamos a ver la matriz de operacionalización y también les voy a hacer posteriormente, como algo complementario, la matriz de consistencia, ¿no? Que es la forma como ustedes me van a exponer el trabajo, solamente con la matriz de consistencia. Una sola diapositiva me van a explicar todo el trabajo. Todo el trabajo. Una sola diapositiva. Después vamos a ver eso. En una sola diapositiva, no quiero tanto chamullo, sino en una sola diapositiva está representado todo el trabajo. Y ahí se observa en esa diapositiva si está bien realizado, planificado o no. Porque tiene que haber una coherencia, una lógica en esa matriz. Eso lo vamos a ver después, complementario. Por lo pronto tienen que ir alimentando, desarrollando su trabajo de investigación. Por ejemplo, tenemos la variable denominada productividad, ¿no? La variable denominada productividad y otra variable ausentismo laboral, ¿no? Podríamos decir aquí, ¿no? El ausentismo laboral y la productividad en la empresa tal. Podría ser esta la variable dependiente y esta debería ser la variable, ¿qué variable? Si uno es la dependiente, la otra, ¿cuál vendría a ser? Independiente. Independiente, muy bien. Independiente. O esta podría ser variable 1 y variable 2. ¿Ya? Ahí está el nombre de la variable. Este es un ejemplo, de matriz de operacionalización de la variable, ¿no? Tenemos su definición conceptual, que significa productividad, capacidad para crear bienes, etcétera, etcétera. Y aquí incluso a veces se pone la fuente. ¿Quién lo dice? XYZ, coma, 2020, 2021 o el año que sea la teoría. Ausentismo laboral es el grado en el cual un trabajador, etcétera, etcétera. ¿Quién lo dice? O concepto general, ya. La variable productividad, como es compleja, tiene dimensiones. Por ejemplo, mano de obra, maquinaria, materiales u otros. ¿Y dónde esto no lo inventamos o de dónde lo sacamos? ¿De dónde salen las dimensiones? ¿De dónde sale?
¿De dónde sacó las dimensiones? Limitaciones. De Limitaciones, profe. ¿De dónde? Limitaciones. Las dimensiones las extraigo de la teoría. De la teoría. Respecto a lo que hay productividad, entonces de ahí van a salir las dimensiones. Yo no las voy a inventar. Salen de la teoría. Por eso es importante leer. Leer, leer y leer. Sobre los fenómenos que yo voy a investigar. Tengo que leer, leer y leer y leer. No hay otra. Entonces, de ahí me van a salir las dimensiones cuando la variable es compleja. En este caso, productividad es complejo para medir. Saco sus dimensiones que están en la teoría. Puede ver que un actor me diga que estas son las dimensiones de la productividad. Puede ser que otro actor me mencione otras dimensiones. Y los que usted ya sabe que en el marco teórico yo debo de indicar cuál es la teoría que va a fundamentar mi investigación. ¿Ya? Luego viene la definición operacional. La forma como voy a medir la variable productividad. Aquí, verificar la cantidad de productos envasados por un trabajador en una jornada laboral. ¿Y cuál va a ser el indicador? La cantidad de productos en 8 horas, cantidad de productos por semana, etcétera. La forma como lo voy a medir realmente. Y así cada dimensión, su definición operacional, su indicador. Miren, y esto, aquí yo no necesito preguntarle nada al trabajador, y ahí no voy a preguntar nada. Voy a observar nada más, o voy a ver, voy a ir a los datos estadísticos, a lo que está anotado ahí en la empresa. Igual, la variable ausentismo laboral, como es simple, no es compleja, no tiene dimensiones. De frente me voy a la definición operacional y le pongo indicadores. Aquí solamente voy a revisar la tarjeta de asistencia, se acabó. En el último trimestre, un periodo de tiempo, porque mi investigación va a marcar 3 meses para este caso. Número de inasistencias al trabajo. Frecuencia de inasistencia, cada cuánto es que falta, ¿no? Y le puedo poner más todavía. Y eso depende ya de la profundidad de los objetivos que me haya propuesto al realizar la investigación. Entonces aquí un ejemplo bien claro de lo que es una matriz de operacionalización de variables. Bien claro ahí. Más claro, ni primaria. ¿Ha entendido? Me gustaría alguna inquietud, algún comentario. Entonces sabemos que hacemos la operacionalización de las variables para poder medir las variables. O sea, los variables vienen a ser los fenómenos los cuales estamos investigando. Motivación, liderazgo, clima laboral, lo que busquemos, ¿no? En la investigación. Objetivo laboral, productividad, ventas, marketing, posicionamiento, etcétera. Lo que ustedes quieran. De acuerdo al tema que hayan decidido investigar. Van a tener que, desde el título va reflejado cuáles son esas variables. Puede tener una sola variable. No existe ningún problema que tenga una sola variable. Puede tener 2, puede tener más variables, no hay ningún problema. Eso depende de la profundidad de la investigación. Definición conceptual, que es esa variable, ¿qué se entiende por esa variable? Vamos a los diccionarios, vamos a la teoría. Las dimensiones, para poder medir las variables, cuando una variable es compleja, no las invento. No es que yo voy a inventar. ¿Dónde las encuentro? En la teoría, en lo que dicen los autores sobre esa variable, y ahí me van a mencionar. No precisamente me van a decir, estas son las dimensiones, sino que va a decir la productividad es esto y otra cosa, lo podemos nosotros observar o medir a través de lo que es la mano de obra, la maquinaria, etcétera. No necesariamente me va a decir, ustedes van a querer buscar. El profesor me dice que la teoría, entonces van a productividad y dice que aquí no dice cuáles son las dimensiones. Implícitamente están. No te va a decir, estas son sus dimensiones. Implícitamente están ahí. ¿Ya?
en la definición operacional, ¿cómo voy a medir esa variable? Y esa forma de medir le voy a poner indicadores. Y aquí está el ejemplo bien clarito. Y cuando la variable es simple, no tiene dimensiones, de frente la defino operacionalmente y le pongo indicadores. Y le pongo indicadores. ¿Ya? Entonces, bien claro el ejemplo de una matriz de operacionalización de las variables. Fundamentales piden. La matriz de consistencia que después vamos a ver, donde con una sola diapositiva ustedes van a sustentar el trabajo. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora lo relacionado hasta donde alcancemos. La población, la muestra, el muestreo y las denominadas unidad de análisis. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis. Como les decía y siempre les reitero, cuando estamos hablando de población, no necesariamente quiere decir seres humanos. Pueden ser procesos, pueden ser objetos, pueden ser animales, pueden ser documentos, pueden ser máquinas, pueden ser productos. Según la investigación que estemos realizando, ¿a quién estamos investigando? ¿Qué vamos a investigar? Va a ser nuestra población, ¿no? Si vamos a investigar algo relacionado a las personas, pues nuestra población tiene que ser las personas. Si va a ser algo relacionado a algún fenómeno en el mundo animal, pues nuestra población son los animales, ¿no? No todos, sino que ahí tenemos que seleccionar que igual a las personas, no todas las personas, ¿no? Ya depende específicamente de la limitación del alcance de la investigación. Documentos puede ser población, un conjunto de documentos, población, un conjunto de algún especie animal o especie vegetal o especie mineral, población. La población posee características comunes que van a ser estudiadas por el investigador. Para luego que replicar los resultados en esa población. Porque sabemos que las investigaciones, por muchos motivos, al realizar la investigación, no se puede acceder a toda la población. Entonces, si no se puede acceder a toda la población, se va a determinar ¿una qué? Si no podemos acceder a toda la población, se va a determinar ¿una qué? Muestra. Una muestra, pues. La muestra. Una muestra. Por muchos motivos, cuando la población es inaccesible al investigador, por muchos motivos, hay diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, para determinar si yo estoy anémico o si ustedes están anémicos, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? Todos nos hemos hecho análisis y el médico nos da el diagnóstico, ¿no? ¿Estás anémico o estás bien? Tu hemoglobina está bien. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra ahí? En ese caso, la población, por ejemplo, es inaccesible al investigador. El investigador no puede acceder a toda la muestra, a toda la población, perdón. O cuando la población es desconocida. Muchas veces la población es desconocida, entonces tengo que ver la manera de seleccionar una muestra y el muestreo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la población y cuál es la muestra cuando yo quiero ver si estoy anémico?
Ya les dije que población no necesariamente van a ser personas. Población es, en este caso es la sangre, pero ¿y cuál es la muestra? Y defíname bien cuál es la población ahí, porque yo estoy diciendo la sangre, pero ¿qué sangre? La población viene a ser los 5 o 6 litros de sangre que tenemos en el cuerpo, nosotros. ¿Y acaso el médico para decir que estamos anémicos nos saca toda la sangre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Una pequeña muestra. La muestra. Una pequeños centímetros o una gotita de sangre. Esa es la muestra. Y como con esa muestra, mire, lo que encuentra en esa gotita, en esos centímetros de sangre, lo infiere. O sea, ¿qué quiere decir? Lo generaliza a toda la población. Con esa gotita de sangre te dice, ah, usted está anémico. Usted tiene esto, tiene el otro. Porque lo infiere a la población, o sea, a todo el cuerpo humano, a toda la sangre. En el nivel de hemoglobina o el nivel de la glucosa. Y ahí la población es inaccesible, porque el médico no nos va a sacar los 5 o 6 litros de sangre, porque imagínate, ¿qué pasaría? Te mueres. Extrae una muestra y lo que encuentra en la muestra lo infiere, lo generaliza a toda la población. ¿Ya? Bien claro ahí lo que es muestra y lo que es población. Otra vez la población puede ser desconocida. Entonces voy encontrando la muestra, determino la muestra de repente a través de lo que se denomina la técnica de la bola de nieve. Una técnica para encontrar elementos que conformen mi muestra porque la población es desconocida. ¿Cuál es la naturaleza de una bola de nieve? ¿Cuál es la naturaleza de la bola de nieve? ¿Han visto películas? O alguien que vive allá donde hay nieve, hielo. ¿Cuál es la característica de la naturaleza de una bola de nieve? ¿Qué sucede cuando han visto películas? Una bola de nieve va que cae, va que rueda y va que cae. ¿Qué sucede con la bola de nieve? ¿Se hace más pequeña? Se va agrandando, profesor. Se va agrandando, pues, se va haciendo más Se va grande. agrandando. Ya igual acá se va determinando la muestra porque la población es desconocida. Con esta técnica se va agrandando. Un elemento de la muestra lleva a otro, ese otro lleva a otro, ese otro lleva a otro y se va agrandando igual que una bola de nieve. Por eso se denomina la técnica de la bola de nieve para determinar la muestra. Para determinar ahí el muestreo. Eso es un muestreo no estadístico denominado bola de nieve para determinar los elementos de la muestra. Hablando correctamente ya, científicamente y todo. Y el muestreo, ¿no? Como no podemos determinar hacer el estudio de toda la población, porque de repente la población también es muy grande. Cuando la población es muy grande, entonces es imposible muchas veces realizar la investigación en toda la población. Ustedes ven las encuestas que salen de Ipsos, de no sé cuántos, de por aquí que por allá. Eso es una investigación que solamente determina una muestra y ahí aplica la encuesta, pero la infiere que es para toda la población peruana. Porque imagínate que somos 30 millones. Imposible pues que le pregunte a los 30 millones sobre la situación política u otra situación actual. Por eso se determinó una muestra que es determinada un muestreo estadístico, porque el muestreo, la manera como vamos a elegir una muestra de la población, puede ser estadística y puede ser no estadística. Y cuando la población es enorme, pues hay que de todas maneras determinar una muestra. Y cuando se aplica a toda la población, ya vendría a ser lo que se denomina un censo. Ustedes no ven el censo nacional, a toda la población del Perú se le pregunta, se le censa dónde vive, cuántos años, en qué trabaja,
qué grado de instrucción, cuánto gana, cuáles las condiciones de la casa. Es el censo nacional. Se le aplica a toda la población, a los 30 millones de peruanos. Más de 30, ahorita somos 35 ya. Entonces, ¿está claro respecto a lo que es población, muestra y muestreo? ¿No? ¿De qué vamos a ver más sobre el muestreo? ¿Ya? ¿Alguna inquietud me gustaría? ¿Algún comentario? Las denominadas unidades de análisis, cada una de las personas o elementos, ¿no? Si la población son las personas, pues la unidad de análisis son personas. Animales, etcétera, ¿no? Pues también pueden ser cosas, productos, documentos, etcétera. Ahora tenemos los criterios de selección de la muestra, ¿no? Los criterios de selección de la muestra. Ahí tenemos los criterios de inclusión, que es lo principal por lo cual vamos a seleccionar a los elementos que conforman la muestra, y los de exclusión, ¿no? Que es algo que va a hacer confundir, que no es, no es necesario incluirlos a esos elementos en la muestra. Por ejemplo, un criterio de inclusión. Si yo quiero realizar un estudio sobre motivación laboral de los docentes del Instituto Abaco, pero que tengan 5 años de antigüedad, supongamos. ¿Cuál sería ahí mi criterio de inclusión y cuál sería mi criterio de exclusión para seleccionar a los docentes que van a conformar la muestra? Yo quiero decir motivación, pero los docentes que tengan 5 años de antigüedad en la institución. ¿Cuál sería inclusión y cuál sería exclusión ahí? A ver, María Zapata. María Zapata. María Zapata. ¿Te encuentras? Ahí la veo. A ver, ya que me extrañaba que no estaba presente Marta. Marta, a ver. Marta, dígame. ¿Cuál es el criterio de inclusión y cuál es el criterio de exclusión? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted nos habló acerca del ejemplo de Abaco, de personal docentes. que cuenta. Sí. Ya, en general, el personal que cuentas, que tiene una investigación sobre motivación del personal que tiene 5 años de antigüedad. ¿Cuál es el criterio de inclusión y cuál es el criterio de exclusión ahí? Yo creo que, bueno, a mi parecer, el criterio de inclusión sería que cuenten con los 5 años ya de antigüedad. Muy bien, muy bien. Y el criterio de exclusión, bueno, en este caso, ¿se podría decir a todos los trabajadores de Abaco? El criterio de exclusión, ¿cuál sería? De inclusión está bien. De exclusión, o sea, ¿a quiénes vamos a excluir? ¿A quiénes vamos a dejar fuera de la muestra? Pero el criterio de inclusión ya lo habla, profesor. Ya, Si pero ¿cuál es el de exclusión? De exclusión, que no cuenten con... Ya, que así de simple. cuenten menos de 5 años. Exactamente, claro. se excluirá, nos integrará la muestra a aquellos trabajadores que tienen menos de 5 años de laboral en la empresa. Así de simple.
Bien Ajá, claro sí, ahí lo que es inclusión y exclusión. Igual que yo puedo hacer, por ejemplo, un estudio de motivación en el Instituto Ábaco. Ya, pero dentro yo pongo mi delimitación que solamente va a ser el personal administrativo. Entonces, ¿cuál sería inclusión y cuál sería exclusión ahí? Inclusión, el personal administrativo. Exclusión, los docentes, los alumnos, el personal operativo. Entonces ahí sería quiénes incluyo y a quienes dejo fuera según lo que yo estoy buscando al realizar mi investigación, ¿no? Gracias, Marta. Ya, profesor. Continuamos con lo que es la población para que quede bien claro. Les mencionaba, no estamos hablando aquí de que van a ser solamente personas, productos, procesos, máquinas, documentos. Lo que es la muestra y lo que es el muestreo, como yo les mencionaba, para que quede un poco más claro, muestreo probabilístico que utilizamos la estadística, la matemática, y no probabilístico que no utilizamos ni la estadística ni la matemática para elegir quiénes van a integrar la muestra. ¿Ya? Probabilístico tenemos varios. Por ejemplo, aleatorio simple. ¿Qué quiere decir aleatorio simple? Pero ojo, dice probabilístico. Quiere decir, cuando ustedes ven probabilístico, que cualquiera de los miembros de la población puede ser seleccionada a conformar la muestra, pero utilizando la matemática o algún medio probabilístico, la estadística, ¿no? Aleatorio simple puede ser, por ejemplo, que hay unas tablas, en las tablas estadísticas, unos números aleatorios. Entonces yo tengo mi población de 500, por ejemplo, 500 personas, digamos. Ya, las tengo, el marco muestral, las tengo en número del 1 al 500. El 1, ¿quién es? El 2, ¿quién es? El 3, así sucesivamente hasta 500. Pero yo solamente quiero seleccionar 50. Ahora, ¿cómo funciona el aleatorio simple? Agarro los números de matemáticas, de números aleatorios de la tabla estadística y indistintamente voy a empezar de un número. Y en la tabla estadística ese número, luego sigue otro número. Entonces, si indistintamente yo comienzo, pero ojo, que tiene que ser hasta el número, aleatorios hasta el número 500, digamos. 500 es mi población. Entonces yo agarro y distintamente comienzo con el número 100. ¿Ya? El número 100. De ahí sigue el número, digamos, 205. Entonces yo voy a la lista. ¿Quién es el 100? Este es el primero. Y luego la tabla me dice 205. Veo quién es el 205, lo voy anotando hasta seleccionar los 50. Aleatorio simple. Sistemático que voy a utilizar de repente una pequeña formulita, ¿no? Que ya no va a ser tan simple, sino una pequeña formulita, aparte de la fórmula probabilística, ¿no? Que es una fórmula general para poder elegir la muestra, ¿no? Una pequeña formulita, por ejemplo, K es igual a N mayúscula sobre N minúscula. Entonces, de una forma sistemática, ¿no? Es decir, ese ya tiene su significado. Estratificado por estratos que sea proporcional a la población constante y por conglomerados. Por ejemplo, que varios elementos formen una unidad. Por ejemplo, yo puedo estudiar en algo sobre salud, pero puede ser que las unidades de análisis o los por conglomerados primero elija cuáles van a ser los hospitales que voy a investigar. Entonces, un hospital viene a ser por conglomerados, certificado por conglomerados, y dentro de ese hospital, por ejemplo, qué hospital voy a elegir, qué hospitales voy a elegir, y dentro de cada hospital, la cantidad de médicos o la cantidad de personal de enfermería, etcétera, ¿no? Según la investigación que yo voy a realizar. Estratificado, por ejemplo, también. Supongamos que voy a hacer una investigación en el Instituto Ábaco, ya relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes, ¿ya? Entonces ahí, como la población no es tan grande, puedo determinar
a realizar la investigación con todos los estudiantes. Entonces, la población y la muestra van a ser la misma en ese caso. Población y la muestra son las mismas debido a que la población no tiene muchos elementos o no es muy grande. Ya, dentro de todos los estudiantes, para hacer mejor mis resultados, yo los voy a estratificar, la muestra la voy a estratificar. ¿Cuáles van a ser mis estratos? Los ciclos, por ciclos. Entonces yo voy a agarrar, un estrato va a ser los alumnos del primer ciclo, otro del segundo ciclo, otro y así sucesivamente. Y luego, tengo que utilizar una fórmula, otra fórmula, ¿no? Porque para poder, ¿no? Determinar cuántos estudiantes voy a tomar del primero, del segundo o del tercero. En el caso, yo haya seleccionado una muestra, si son 500 alumnos, yo haya seleccionado 200, entonces los 200 los voy a poner por estratos, para que se entienda mejor. Ahora, mis estratos van a ser del primero al sexto ciclo. Y ahora, ¿yo cómo voy a seleccionar los 200? Que voy a agarrar, como hay, digamos, 50 del primer ciclo, 50 agarro el primer ciclo, luego veo el segundo ciclo, 50 más, y así sucesivamente hasta completar los 200, ¿o cómo lo hago? Tengo que aplicar otra pequeña formulita para poder determinar qué cantidad de alumnos agarro por cada estrato, o sea, por cada ciclo, de tal manera que complete los 200. Eso se entiende mejor con la práctica, haciendo ejercicios, que vamos a ver más adelante, que eso va a ser otra tarea. Luego, no probabilístico, cuando no utilizamos la matemática. Simplemente intencional, porque se le ocurre al investigador, es decir, por conveniencia, no por tanto que se le ocurra, sino por conveniencia. ¿Ya? Accidental o causal, intencional, por cuotas, igualmente, por cuotas, ¿no? Quiere decir que igualmente yo puedo hacer una investigación en el Instituto Abaco y ahí también mis cuotas van a ser, por ejemplo, cada ciclo, para que sea de una forma más integral la muestra de esta población que vienen a ser todos los estudiantes, y yo voy a seleccionar una muestra por cuotas por cada ciclo. Y en general aquí, no probabilístico, no utilizamos la matemática, no utilizamos la estadística, sino que es intencional por conveniencia del investigador. Por ejemplo, estoy ayudando ahorita en una investigación sobre la gestión comercial y competitividad de las empresas exportadoras de banano orgánico de la provincia de Sullana, año 2021. Ya. Ahí, la población, ¿cuál viene a ser la población? Empresas exportadoras de banano orgánico de la provincia de Sullana. ¿Cuál viene a ser la población ahí? Jóvenes. A ver, vamos a llamar a Samir Kuru. Samir. No se oye. A Oscar. A ver, Oscar. ¿Cuál es la población en el ejemplo que yo he mencionado? Oscar. Tampoco, nada que ver. ¿Quién me puede decir cuál es la población? Estoy haciendo una investigación real ahorita. Gestión comercial y competitividad de las empresas exportadoras de banano orgánico de la provincia de Sullana, año 2021. ¿Cuál es la población ahí? ¿Y cómo determino la muestra? ¿Cuál es la población? Respondan que no les va a pasar nada. Las empresas exportadoras, profesor. El centro poblado de Sullana. Ya no es el centro poblado de Sullana, sino las empresas exportadoras de banano. Las empresas de banano También no lo orgánico. está diciendo,
profesor, con las empresas Sí, exportadoras. y luego ahí, ¿cómo determino la muestra? La muestra, ¿cómo la determino? ¿Qué utilizo? ¿Muestreo probabilístico o no probabilístico? Si sabemos que la población de las empresas exportadoras de banano orgánico de la provincia de Sullana son poquísimas. Entonces, voy a tener que incluirlas. Es un muestreo no probabilístico porque no voy a utilizar la estadística. Y va a ser intencional. ¿Por qué? Porque, mire, de todas las que estamos enviando el cuestionario a través de internet, vamos enviando 20, solamente de los 20 nos van contestando 6 empresas. Entonces, de ahí va a ser intencional al final porque las que me contesten, esas voy a determinar como la muestra. Entonces va a ser un muestreo no probabilístico intencional. Así de simple, nada más. ¿Ya? En ese ejemplo real que estoy realizando ahorita, real. Incluso ahora he enviado un mensaje un correo electrónico a la Cámara de Comercio de Piura para que me brinde más información sobre estas empresas en Sullana, poderles enviar el cuestionario a través de su correo electrónico, ¿no? De cada empresa. Porque esa información es una investigación. Acá no son cuentos chinos, es real. Bien. Entonces, quedó claro respecto a población, muestra y muestreo. Después con los ejemplos, con los ejercicios, se entiende mejor. La matemática con la práctica entra. El tamaño de la muestra, ¿no? Para determinarla, muchas veces debemos tener el listado del marco muestral. En el Instituto Ábaco, yo quiero hacer una investigación en los estudiantes. ¿Cuál es el marco muestral ahí? ¿Cuál es el marco muestral? ¿Existe o no existe marco muestral en primer lugar? Si yo quiero realizar una investigación, lo que sea, pero que mi población van a ser los estudiantes del Instituto Ábaco de la ciudad de Piura. ¿Existe o no existe marco muestral? Ahí tienen el significado de lo que es marco muestral. Ahí está, su pantalla es bien claro. ¿Existe marco muestral o no? ¿No existe una lista donde están ustedes matriculados? Sí, sí existe. Sí, profe, sí. Existe. Ya, entonces, ese es el marco muestral. Y yo, por ejemplo, si quiero realizar una investigación a los estudiantes, sea la que sea, ese marco muestral me va a servir para tanto hacerlo probabilísticamente, me va a servir, por ejemplo, para una selección aleatoria o sistemática, o por cuotas, tal como hemos visto con conglomerados, ¿no? Lo puedo aplicar ahí, pero es necesario tener el marco muestral. Y otras veces ya utilizo otras técnicas no probabilísticas cuando no conozco, la población es desconocida, cuando es muy grande, sobre todo desconocida, entonces no tengo el marco muestral. Yo utilizo sobre todo ahí la técnica de la bola de nieve que yo les mencionaba hace un momento, donde un elemento que yo selecciono, que ubico de la muestra, de la población en general, y ese va a ser mi muestra, me lleva a otro elemento, me lleva a otro elemento y así sucesivamente. Se va expandiendo. Sí, se va expandiendo, se va haciendo más grande, igual como una bola de nieve cuando cae. Entonces, el marco muestral viene a ser la lista, en este caso, de los estudiantes de la institución Ábaco. Si quiero realizar un estudio sobre los trabajadores, en general todo el personal, el marco muestral es la relación de todos los trabajadores de la institución. Así, etcétera, etcétera. ¿Ya? El marco muestral de la población peruana tenemos en la RENIEC. Ahí estamos todos. Ese es el marco muestral. Pero cuando la población es demasiado grande, entonces hay que aplicar unas fórmulas. Hay que determinar el nivel de confianza. Hay que determinar el error, etcétera. Y otros parámetros que vamos a utilizar para poder aplicar correctamente esta fórmula, generalmente cuando la población es mayor a 500 elementos. Bueno, y ahí nos vamos a quedar. Tenemos ahí la formulita, que después la vamos a explicar la próxima semana.
el material va a estar Q10 para que puedan ir practicando, ir analizando, ir alimentando sus respectivos proyectos. Tenemos que una fórmula cuando la población es infinita, cuando otra es finita. Infinita se puede considerar de 100.000 a más, ¿no? Infinita, si tiene principio, tiene fin. La población de los estudiantes del Instituto Ábaco, ¿es finita o infinita? Finita. Finita. Es finita, profesor. Tiene un inicio y tiene un final. Son 500, es población finita, ¿no? Y ya la población, por ejemplo, de una ciudad se determina como infinita casi, ¿no? Por ejemplo, la población del Perú, todos los días mueren, todos los días nacen, entonces que es imposible conocerla exactamente. Se asume como una población infinita de las ciudades. Más de 100.000 elementos, población infinita, y ya se aplica una u otra fórmula que vamos a ver la próxima semana con mayor detenimiento, con algunos ejercicios que tanto para estas fórmulas como también para hacer unas prácticas de el muestreo estadístico, el muestreo probabilístico. Bien, ¿alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran agregar? Bien. Gracias, jóvenes. Hasta ahí llegaba lo de hoy. Esta es la fórmula para las poblaciones finitas, ¿no? Ya la explico la próxima semana, ¿no? Tanto para la población infinita como la población finita, ¿no? Tenemos, y eso es, por ejemplo, el nivel de significancia, el z cuadrado lo encontramos en las tablas estadísticas, ¿no? Lo que es P, lo que es Q, lo que es E al cuadrado, ¿no? Aquí lo que es P, lo que es Q, ¿no? La P viene a ser el estimado de la proporción de la aprobación que tiene las características que vamos a estudiar, la Q, las que no las tiene, y la E viene a ser el error de cuadrado, N es minúscula, es la muestra, porque también hay N mayúscula, que es la población, ¿no? N mayúscula, en este caso, viene a ser la población. N minúscula, la muestra. Bien. Atención a la lista, por favor. Campus Neira. Campo Verde, Chuquihuanga. Castro Santiago. Presente, profe. Chamba López. Presente, profesor. Chero Pacheco.
Presente, profesor. Córdoba Castillo. Curo Gómez. Elías Chero. Presente, profesor. Elías Chero. Espinosa Rentería Eugenio. García Pulache. Presente, profesor. Girón López. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gonzaga Chiroque. Juancas Córdoba. Hurtado Requena. Presente, profesor. Hidrogo Sosa. Me voy a llamar a los que no estaban. Labán Presente, Facundo. profe, buenas tardes. Ya. Labán Facundo. Labán. No está. Sí, su falta. ¿Quién más no contestó ahora? Rivera Labán. Presente, profesor. Cernaque Ramírez. Cernaque Ramírez. Timana Cueva. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Viera Zeta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Inga Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien, los demás estaban Inca. presentes. Ya. Elías Chero, Espinosa Rentería, Gonzaga Chiroque, Córdoba Castillo, ¿no están? Bien, jóvenes. Gracias por su participación. Hay que seguirnos cuidando, utilizar doble mascarilla, guardar la distancia social y lavar las manos al regresar. Hay que poner el hombro. Ustedes ya les toca poner el hombro, pongan el hombro nada más, que van a haber sorteos de celulares de 1,000 soles, van a haber rebajas de 200 soles en celulares de las operadoras de telefonía para quienes se vacunen en nuestro Perú. A partir de este mes de octubre va a empezar. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana y en cualquier momento a través del WhatsApp. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.